Sabogal es una serie para televisión repartida en 13 capítulos. Está construida como un thriller judicial. Pretende sumergirnos en los últimos años de la historia de violencia sociopolítica de este país. Y tiene como personaje protagónico a un abogado, defensor de derechos humanos. A través de él vemos la lucha de un puñado de abogados contra la impunidad por aportar una respuesta desde la justicia a esta sociedad. Elías, todos los cuerpos están lejos de las manchas de sangre. Y el reporte confirma que las víctimas no se arrastraron. En general, digamos, con el guionista de la serie, estamos convencidos de que la novela negra, el thriller policíaco, era un género muy emparentable con lo que queríamos desarrollar en Sabogal. Poner al espectador frente a una imagen diferente a todo lo que ha visto antes en relación a la historia de su país, y pretendemos nosotros con esto llegarle a un público diferente también, a abrir un poco el espectro, contar una historia que nos pertenece, contar nuestra historia, pero pensando en otros públicos y en otros escenarios. ¿Eso qué referencias visuales trae? El cine negro. El cine negro francés, el cine negro gringo de los años 50. ¿Qué quiere decir eso? Claroscuro, blanco y negro, ¿sí? Eso era lo que nos traían las referencias que queríamos contar con Sabogal. De pronto que no se viera la sombra totalmente negra, sino un poquito más clarita de día, de noche sí se podía ver negra, pues para diferenciar un poco más el día de la noche. También que era en manejar colores, entonces de pronto colores para ciertos tiempos de la serie, entonces digamos que si es de día, que si es interior, que si es exterior, entonces manejar ciertos colores para ciertos momentos. Ahora, no queríamos quedarlo solamente con el blanco y negro, ¿sí? En Sabogal queremos también aprovechar de alguna manera el tono de la noche bogotana, ¿sí? De las luces de tungsteno amarillentas de la noche, del frío bogotano, que color de alguna manera reflejado en colores en un azul grisáceo, ¿sí? Ese tipo de elementos queríamos también incorporarlos a la serie. O sea, a pesar de tener el cómic, queríamos que la serie tuviese también elementos cromáticos muy sutiles, también que nos ayudaran a contar un entorno geográfico importante como es Bogotá. Hay que actuar ya, filtrarlo cuanto antes y que la fiscalía investigue después. Cuando se ilumina y cuando se da un color a ciertas escenas, siempre se va a querer transmitir un sentimiento, siempre se va a querer transmitir algo que está pasando en la escena. Entonces, todas estas cosas deben ser fuertes en ciertas escenas, en ciertas cosas que van pasando durante toda la serie de Sabogal. Cuando por fin decidimos realmente que el look iba a ser muy estilo cómico, o sea, claroscuros, realmente ya de entrada nos planteó un reto. La idea obviamente era que la técnica se potenciara en cada uno de los planos, pero no de manera realista, que era mi visión inicial, ¿sí? Acá tuvimos que darles completamente casi que un giro de 180 grados a la iluminación para que realmente funcionara para lo que estábamos buscando. No sé si sea capaz, Elías. No sea pendejo, Fernando. Hay mártires de sobra en este país. Le llegó la fiscalía. Entonces hay muchas cosas que de pronto son muy difíciles o realmente no se pueden hacer en 3D. Entonces ahí es cuando composición nos da una manito y él nos ayuda a terminar de pulir todas estas escenas y cositas que faltan. En general, técnicamente, es un trabajo de tomar las animaciones y pulirlas, o tomar lo que ya está en 3D y ayudar un poquito a la iluminación, ayudar un poquito a mejorar algunos de los fondos, por ejemplo, agregar cielos,
poner luces donde de pronto antes no había una, o atmósfera, neblina, lluvia, ya que Sabogal es una pieza que sucede mucho, especialmente en Bogotá. Hay mucha lluvia en los capítulos y hace parte siendo del tono de la serie. Hay referentes puntuales, sobre todo en los últimos años, sobre el recurso de la animación para contar hechos violentos o dolorosos de la historia nacional de diferentes países. El ejemplo más evidente, y tal vez el primero, es el de Vaz con Bashir, un documental israelí de hace como unos 5 años más o menos, que cuenta a través de la imagen de animación la participación de los soldados israelíes en la masacre de Sabra y Shatila durante la guerra con el Líbano a comienzos de los años 80. Últimamente vemos que hay una serie de propuestas en diferentes países que le apuntan a la imagen de animación para contar hechos violentos o dolorosos de la historia nacional. Nosotros creemos que la imagen de animación genera un distanciamiento entre lo que se está proponiendo y el espectador, y que eso esperamos nosotros lo lleve a un lugar diferente en el que habitualmente se encuentra. Plantearle y darle una vueltica a la estética de contar esa realidad, creo que nos abre el espectro de espectadores, ¿sí? Permite contarle a la gente que no tiene nada que ver con la realidad, permite decirle a la gente igual que está en contextos con lo documental cuál es la realidad. Entre junio del 2003 y marzo del 2006, que se desmovilizó, 548 personas fueron asesinadas por orden directa de alias Don Antonio. Por supuesto, ese es el periodo, del punto de vista de, dijéramos, la criminalidad en Barranquilla, más alto que hay, de asesinatos selectivos, de muertes, no solamente ya de lo que denominaban o mal denominan la limpieza social, sino ya eran asesinatos selectivos, reinsertados, dirigentes sindicales, las amenazas y demás. En ese escenario se desarrolla, dijéramoslo, una práctica perversa de parte de los paramilitares, que es judicializar a ciertas personas. Y entonces esa política iba acompañada de un informe de inteligencia militar, una captura por parte de la Fiscalía, proceso penal, posterior, por supuesto, puesta en libertad y archivo del proceso, y la justificación plena para asesinar a las personas. Eso lo hicieron en 8 o 10 casos, y el caso de Alfredo Correa fue justamente, dijéramos, la gota que rebosó la copa. Cualquier día llega un anónimo al correo de Magda, la hermana de Alfredo, donde le dice que esta persona sabe realmente qué pasó con su hermano, y nos encontramos que esta es una persona que es abogado, el abogado de las autodefensas. Estaba en la cárcel de mujeres del Buen Pastor de Barranquilla, protegido porque estaba colaborando con la Fiscalía. Jorge Palacios cuenta
que el jefe de las autodefensas en el Atlántico es Edgar Fierro Flores, alias Don Antonio, nos cuenta todo el episodio, quiénes mataron a Correa, cómo lo mataron y más. Ahí es donde comienza ya, dijéramos, a tomar rumbo el tema. La investigación nos lleva a un señor que había trabajado en el DAS, en el área informática, García Torres. Este señor venía ya entregando información importante en los procesos, yo no recuerdo el nombre, sé que era García Torres, o Rafael García Torres. Yo lo interrogo en la picota y hay detalles muy valiosos de ese interrogante de García Torres, porque él nos dice que ellos le entregaban información al Bloque Norte, que él personalmente había llevado información a Jorge 40 y que otra información se llevaba a través de Álvaro Pupo, primo hermano de Jorge 40, y que esa información la recababa directamente de dos personas, del jefe de inteligencia del DAS, Giancarlo Auque de Silvestre, amigo personal de Jorge Noguera, y de Jorge Noguera Cotes. Salimos de esa diligencia inmediatamente a hacer una inspección al DAS. Es decir, antes de que se supiera que él nos había contado eso, vamos al DAS y encontramos en los libros de registro que efectivamente Álvaro Pupo había ingresado por lo menos en 8 oportunidades durante ese proceso previo al asesinato de Alfredo Correa y a su detención. Y encontramos que efectivamente visitaba, según los libros, a Giancarlo Auque de Silvestre y visitaba a Jorge Noguera. Pero después, en el computador de don Antonio, encontramos una cosa que se llamaba carpeta Amigo DAS. Y en esa carpeta Amigo DAS estaba toda la información de inteligencia de dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, miembros del PCC-3 de las FARC, del ELN, etcétera, que le iba pasando el DAS a Jorge Noguera, que Jorge Noguera iba procesando y las iba enviando para que el DAS fuera ejecutando de alguna manera a las personas que allí aparecían. Ahí fue donde empezamos ya, dijéramoslo, a enrutar la vía para encontrar el tema de Jorge Noguera y sus vínculos directos con este asesinato. Cuando esto ocurre, yo le pido a la fiscal, a Gladys Cuartas, que decrete la ruptura de la unidad procesal, porque Jorge Noguera era cónsul en ese momento en Milán y por su investidura esa fiscal no podía investigarlo. No fue fácil, por supuesto, la fiscalía ahí fue reticente, en ese momento Uribe era presidente, Jorge Noguera era el buen muchacho, entonces no era fácil procesar por primera vez en el país al director del DAS y menos en unas circunstancias de esta naturaleza. Logré finalmente que se decretara la ruptura de la unidad procesal y seguimos tramitando el caso en un fiscal delegado ante la Corte aquí en Bogotá. Él no sabía que teníamos tanta información y menos tan pormenorizada, ya detallada, pero además ya, dijéramoslo, probadas las aseveraciones que habían. Noguera nunca se imaginó que esta información estaba así de clara, para justamente que la Corte pudiera hallarlo como determinador, como autor mediato de este crimen, lo que llamaban autor intelectual. Yo creo que, no sé si con modestia o sin modestia, que es la decisión más importante que se ha tomado desde el punto de vista penal por parte de la Sala Penal, penal de la Corte Suprema de Justicia en los últimos años. Y es muy importante por varias razones. En primer lugar, porque la Corte deja sentado que el DAS fue entregado por Uribe a los paramilitares al servicio de las AUC. Eso es determinante. En segundo lugar, porque se logró establecer justamente los vínculos del organismo más importante de seguridad del país con los paramilitares. En tercer lugar, porque se demuestra que Jorge Noguera no era el buen muchacho del que hablaba el presidente Uribe de la época. Y en tercer lugar, porque se deja un precedente muy importante, y es que nadie puede estar por fuera de la ley. La ley le
pisa los callos al que tenga que pisárselo y cae como debe caer sobre cualquier persona, por más encumbrado que sea su cargo. De tal suerte que para mí es un hecho trascendental en la vida jurídica del país, en la historia penal de decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Me parece que es la decisión más importante, digo yo, por lo menos en los últimos 20 o 30 años.